De pequeño, solía pasar el verano en la granja de mis abuelos, como seguro que hacen muchos otros niños. Y, que yo recuerde, el granero siempre estaba exactamente igual. La enorme granja de madera roja con la pintura derretida se alzaba firme cerca del límite de los árboles. Ah, y el toro también estaba allí. Una de las primeras y únicas reglas que mi abuelo me hizo memorizar fue: nunca te acerques al establo. Decía que Frederick, el toro, vivía allí y que era muy malo, así que debía evitar ese lugar. Y efectivamente, a menudo oía al toro pateando y resoplando al interior del granero. Recuerdo que, cuando tenía unos 6 o 7 años, empecé a animarme, y como mi abuelo seguía negándose a enseñarme a Frederick, quise verlo con mis propios ojos, así que me acerqué sigilosamente al granero. Había un agujero bastante grande en una de las tablas, y mi objetivo era echar un vistazo. Sin embargo, antes de que pudiera acercarme lo suficiente, algo se movió en las sombras del interior, y me convertí en el observado. Apareció un gran ojo amarillo, con la pupila contrayéndose por la luz del sol, y en ese momento, algo pesado golpeó las tablas. Y luego otra vez, se oyó un fuerte silbido, y corrí de vuelta a la casa, llorando. No era un niño especialmente valiente. Fue unos 2 o 3 años después, cuando mi abuelo consiguió un nuevo toro. Era muy joven, y tuvo que ser alimentado a mano porque su madre se negaba. Creo que el plan original de mi abuelo era criarlo, cruzarlo con sus vacas, y luego enviarlo a un matadero. Pero al ser criado por humanos, este toro se convirtió en un animal tan dulce y juguetón que nadie se habría atrevido a matarlo. Fue una visión surrealista cuando salí corriendo de casa y vi a este gigantesco toro negro con cuernos enormes corriendo hacia mí, dando saltos como un cachorro juguetón. A pesar de su tamaño, Otis era muy dócil y nunca me hizo daño cuando jugábamos, a pesar de que un solo golpe de sus cuernos podría haberme costado un ojo o mucho más. Y sí, le puse nombre. Tenía 10 años, así que no me juzgues. La vida fue genial por un tiempo. Pasé un mes del verano en la granja de mis abuelos, explorando la casona y todos los trofeos antiguos que quedaban de la época de caza de mi abuelo. Mi abuela horneaba galletas y me leía cuentos para dormir, y durante el día siempre podía salir a jugar con Otis. Me olvidé por completo del viejo toro en el establo, pero seguía allí, pisoteando, resoplando y a veces embistiendo contra las paredes de su prisión. Noté que ni a Otis ni a las vacas les gustaba acercarse al establo, y cuando pregunté, mi abuelo me dijo que el viejo Frederick no se portaba muy bien ni siquiera con los de su especie. Lo dejé ahí y no investigué más. Es decir, ahora sabía cómo era un buen toro, así que ¿por qué me iba a importar el viejo con problemas de ira? A medida que fui creciendo, mis visitas a la granja se acortaron, al principio reduciéndose de 2 o 3 a una semana en verano, y luego a solo fines de semana. Todavía amaba a mis abuelos y la tranquilidad del campo, pero empecé a madurar. Quería pasar tiempo con mis amigos y con el tiempo, con mis amigas, y mis mayores no tenían cabida en esta nueva vida acelerada. Tenía unos 16 años cuando murió mi abuela. Estuvo luchando contra el cáncer durante meses, antes de que éste se apoderara de su cuerpo. Asistimos al funeral en un brumoso día de otoño. Lamentablemente, a partir de entonces, las cosas solo fueron cuesta abajo para mi abuelo. Él amaba a la abuela con locura, y tras 60 años de matrimonio, todos asumían en silencio que pronto la seguiría. Pero, de alguna manera, logró superar las adversidades. Aunque eso no le hizo ningún favor. Ahora estaba solo en la gran casa. Solo los ojos de plástico de los animales disecados lo seguían. Tras la muerte de mi abuela, mi abuelo empezó a vender sus cosas, y con el tiempo, cada vez más. Se deshizo de muchos de sus trofeos y, con el tiempo, incluso se deshizo de sus vacas, ya que empezó a sentir la edad y se debilitaba cada día. Al final, solo quedaron Otis y el viejo toro,
Todos comprendían por qué no vendía a Otis, ya que toda la familia lo quería, pero su negativa a deshacerse de Frederick era inexplicable. Ese toro era visiblemente una carga para él, y sin embargo, ni siquiera dejaba que nadie más lo cuidara. Él me tolera, pero no quiero que ninguno de ustedes termine en sus cuernos. Esta fue su respuesta a todas las ofertas para cuidar a Frederick. Pasaron algunos años, y después de estar solo tanto tiempo, la salud de mi abuelo empezó a deteriorarse rápidamente, lo que hizo que todos se callaran sobre el toro. Casi toda la familia lo olvidó, y como el establo quedó en silencio, todos asumieron que mi abuelo se olvidó de alimentarlo y murió de hambre, pero como el abuelo seguía negándose a que nadie se acercara, lo dejamos así. Esto duró un tiempo, hasta que un día sonó mi teléfono mientras me preparaba para un examen en la universidad. Era mi padre. Hola, ¿tienes tiempo para hablar ahora? Sí. Siguió una pequeña charla antes de que finalmente llegara al tema. Entonces, ¿cuánto tiempo libre tienes? Bueno, normalmente tengo las tardes libres. ¿Por qué lo preguntas? Sabes, el abuelo empeoró un poco estas últimas semanas y estaba pensando en que si podrías ir a visitarlo de vez en cuando y ayudar en la granja. Sabes, eres la persona más cercana a él, así que no te tomaría tanto tiempo viajar. Casi dije que no. En ese momento estaba harto de que mi padre nunca quisiera asumir responsabilidades. Siempre le pedía a alguien que hiciera las cosas por él. Solían ser cosas pequeñas, como pedirle a mamá que llenara el tanque del auto, o que me mandara a mí o a mi hermana a pasear al perro. Pero con el tiempo empezó a pedir favores más grandes, como llevar a mamá a casa después de una cirugía menor, y se estaba volviendo demasiado para mí. Pero entonces recordé los veranos de mi infancia. Los recuerdos me inundaron. Uno de ellos fue cuando el abuelo me levantó para acariciar una vaca a través de la cerca. Otro fue nosotros yendo a pescar al arroyo cercano en el bosque, yo corriendo por el jardín, Otis corriendo juguetón detrás de mí, mientras nos observaba desde el porche, sonriendo. Este no era el momento de darle una lección a papá protestando. Probablemente no lo habría entendido de todos modos. Por supuesto que lo haré, le respondí. Muchas gracias. Llámame si pasa algo. Está bien, adiós. Así que al día siguiente, después de terminar mis clases, fui a visitar a mi abuelo. La granja estaba bastante lejos de todo, así que ya era tarde cuando las llantas de mi viejo carro se clavaron en el barro del camino de entrada. Al bajar, oí el sonido de cascos al galope y mugidos alegres, mientras Otis salía corriendo de su cobertizo para saludarme. «Hola, grandulón, yo también te extrañé. ¿Quién te dejó salir?», pregunté, rascándole la cabeza. Otis no estaba en modo hablador, así que no obtuve mi respuesta, pero felizmente me siguió hasta la casa antes de retirarse a su cobertizo. Lo primero que noté al entrar fue el olor. La casa olía a viejo y a enfermo. Además, el recibidor estaba oscuro. Normalmente toda la casa estaba iluminada, pero al mirar a mi alrededor, noté que todas las cortinas estaban corridas. Tras dejar entrar un poco de luz, subí las escaleras. Me di cuenta de que, aunque el abuelo había vendido la mayoría de sus trofeos, la casa seguía llena de los pocos que quedaban. Un oso negro disecado, de pie sobre sus patas traseras, era lo primero que saludaba a quien entraba. Un trofeo de león en la sala, un búfalo, un alce y una especie de gacela colgando sobre las escaleras. Una alfombra de piel de jaguar en el piso de arriba. De pequeño, estas cosas me llenaban de admiración, pero a medida que crecía, las encontraba cada vez más repugnantes. E incluso ahora, mientras caminaba hacia el dormitorio, seguían siendo una imagen triste, y la luz que se reflejaba en los ojos de cristal empezó a inquietarme. Era como si los ojos de los animales sin vida, desaparecidos hace tiempo, me siguieran. Por fin llegué al dormitorio. Por suerte, no habían trofeos, salvo una especie de piel de caimán o cocodrilo clavada en la pared,
pero al menos no tenía ojos. Mi abuelo estaba escondido bajo un montón de mantas pesadas. Parecía tan pequeño, solo en la gran cama de roble que compartió con mi abuela hasta que ella falleció. Pero también parecía viejo. Hacía tiempo que no lo veía y, mientras tanto, el tiempo no le era propicio. Su piel colgaba como si solo quedara el esqueleto debajo, y al abrir los ojos para mirarme, pensé que empezaban a parecerse a los de cristal de sus animales sin vida hace mucho tiempo, como si su alma estuviera a punto de salir de su cuerpo. Josh, ¿eres tú? Hola, abuelo. Acércate. Hace siglos que no te veo. ¿Qué tal la universidad? Va bien. ¿Cómo estás? ¿Necesitas ayuda con algo? Aunque era evidente que no estaba bien, al principio el abuelo seguía negándose a ayudarlo, pero después de un rato y charlando un rato, pidió sopa. Nunca fui buen cocinero, pero hice lo que pude. Cuando regresé a su habitación con el tazón humeante en las manos, lo vi dormido. Dejé el tazón en la mesita de noche y me puse a hacer algunas tareas de la casa. Luego limpié el cobertizo de Otis y le di heno fresco. Después de eso, volví a casa, pero el abuelo seguía dormido y se hacía tarde, así que volví a subirme al coche y me fui. Después de la primera visita, establecí una rutina de visitas cada 3 días. Estas visitas generalmente fueron bastante similares a la primera, hasta que, aproximadamente 2 meses después, algo andaba mal. Cuando llegué al camino de entrada, Otis no vino a saludarme. Me bajé del carro y corrí hacia la casa. Otis estaba esperando frente a la puerta, sacudiendo la cabeza y resoplando. Se giró hacia mí de una forma extrañamente agresiva, algo que nunca antes había visto, pero por suerte, al reconocerme, volvió a su habitual amabilidad. En cuanto pasé junto al toro, abrí la puerta de golpe y subí corriendo las escaleras. El abuelo estaba en su sitio habitual, pero sentado en la cama, con la espalda apoyada en una almohada. No creía que fuera posible que empeorara, pero ahora me daba cuenta de que me equivocaba. Si antes parecía un zombi, ahora era un esqueleto. Volteó la cabeza hacia mí cuando entré en la habitación. Josh, volviste. A nadie más le importé, pero a ti sí. Ven, hijo, hazme compañía. ¿Has visto alguna vez una hoja al caer, justo antes de desprenderse de la rama y caer al suelo? Viene con una sensación de inevitabilidad. No podrás hacer que esa hoja se quede en el árbol. Así me sentí, mirándolo a los ojos pálidos, sosteniendo sus manos secas y encogidas, y escuchándolo contarme cosas de su vida. Cómo conoció a la abuela, que era tan hermosa como la puesta de sol sobre el mar, cómo compraron su primera casa y criaron a sus hijos, sus viajes de caza, la granja, las vacas y los toros que crió a lo largo de los años, cómo envejecieron juntos con su abuela y cómo lloró en su lecho de muerte cuando el cáncer se la llevó. Qué feliz se sintió cuando nací. Y luego, después de un tiempo, el silencio. La hoja cayó del árbol. No recuerdo exactamente qué pasó después, pero de alguna manera logré llamar al hospital, a mis padres y escribirles a mis amigos de la universidad, diciéndoles que probablemente no iría la semana que viene. A la mañana siguiente, estaba sentado en la cocina, comiendo un sándwich, sin saber qué hacer. La ambulancia se llevó el cuerpo al mediodía, pero todos tenían claro que mi abuelo no iría a ningún sitio más que al cementerio. Mis padres dijeron que vendrían lo antes posible. Me dejaron organizar las pertenencias restantes. Pasé casi todo el día apilando los trofeos en la sala antes de llegar al dormitorio. Mientras intentaba despegar la piel de caimán de la pared, vi algo en la mesita de noche. Era un pequeño libro viejo encuadernado en cuero. No recuerdo cuándo mi abuelo recibió su diario, pero lo llevaba consigo casi todo el tiempo. Cuando le preguntaba al respecto, solía decir que tenía escritas sus historias de caza y que estaba intentando hacer un libro con ellas. Cuando crecí, me dijo que estaba recopilando recuerdos. Me senté en la cama y abrí el diario. Al principio, eran sobre todo historias de caza.
La verdad es que se volvieron un poco aburridas después de la tercera página, así que me adelanté. La segunda mitad del diario fue mucho más caótica. Solo había pequeños recuerdos, como la sonrisa de la abuela una mañana, y también cosas como listas de tareas. Mientras leía, se cayó una imagen del libro. La recogí del suelo. En la imagen vi a mi abuelo, mucho más joven, de pie junto a una cosa escamosa con una pistola en la mano. Probablemente el cocodrilo de la pared, pensé. Intenté encontrar de dónde se había caído la imagen y mientras miraba, encontré otra cosa escondida entre las páginas. Era una página vieja de periódico. Un nuevo dinosaurio llamado Carnotaurus fue encontrado en Argentina con un fósil casi completo, decía el artículo principal. Sonreí con suficiencia. Como casi todos los niños pequeños, me fascinaban los dinosaurios de pequeño, y sabiendo esto, mi abuelo solía comprarme juguetes de plástico y cosas así. Probablemente también quería enseñármelo, pero luego se olvidó. Pasé un rato más leyendo el diario, hasta que oí un fuerte mugido afuera, lo que me hizo darme cuenta de que me había olvidado por completo de Otis en todo el día. Mientras metía el último fardo de heno en su cobertizo, un sonido me llamó la atención. Venía del galpón. Pensé que probablemente era solo el viento o una rata, pero me dio curiosidad. ¿Qué cosas quedan allí? ¿Y qué pasó con el viejo toro? Después de que murió, alguien se preocupó lo suficiente como para retirar el cuerpo. Al acercarme al establo, me di cuenta de que no tenía la llave de la puerta ni sabía dónde estaba, así que mi única opción era la verja. Era sencilla, se abría levantando una tabla y conducía directamente a la parte abierta, donde vivía el toro. Encendí la linterna del teléfono para ver mejor al anochecer y ahí en ese preciso momento cometí uno de los peores errores de mi vida. La puerta era extremadamente pesada, pero pensé que debía contener a un animal de alrededor de 1 tonelada, así que era bastante lógico. Al abrirla, lo primero que me impactó fue el olor a carne podrida. Genial. Así que nadie cuidó de este pobre animal, pensé, y luego mi luz iluminó algo en la esquina. Un cuerpo grande y escamoso comenzó a moverse, mientras 2 ojos amarillos me miraban. La criatura se levantó y me di cuenta de su tamaño. Era grande, casi el doble de mi altura. Comenzó a olfatear el aire y dejó escapar un fuerte silbido. Ese fue el momento en que me di la vuelta y comencé a correr hacia la casa. Al cabo de un rato, oí pasos pesados detrás de mí, acercándose rápidamente. Demasiado rápido. Empecé a zigzaguear, y luego me resbalé en la hierba mojada, casi llegando a la casa. Me levanté y eché a correr al mismo tiempo. La bestia mordía el aire detrás de mí. Empecé a ganar velocidad, pero sabía que no sería suficiente. Sentí su cálido aliento en la cabeza y oí el sonido de las mandíbulas abriéndose de nuevo, y luego un fuerte golpe y un siseo de sorpresa. Probablemente hice la mayor estupidez al girarme, pero al parecer fue mi día de suerte. Bueno, más o menos. Otis y la bestia daban vueltas en el patio. La luna iluminaba a los 2 animales, y pude observar mejor a la bestia. Era más alta que Otis, pero su cuerpo no era demasiado corpulento. Las musculosas patas traseras le daban la mayor parte de su altura. Su cara era corta, y 2 pequeños cuernos le sobresalían de la cabeza sobre los ojos. Al principio, pensé que no tenía extremidades delanteras, pero luego me fijé en las 2 cosas que parecían salchichas junto a su cuerpo. Siendo justos, se habría visto ridículo si hubiera sido un poco más pequeño. Algunas de sus escamas eran más grandes en los costados, formando pequeñas protuberancias en la piel. La cola de la criatura era casi tan larga como el cuerpo. Mientras los observaba, noté que la bestia me parecía familiar de alguna manera. De repente se me ocurrió el artículo del periódico en el diario del abuelo sobre el fósil. Carnotaurus. ¿Pero qué diablos hacía aquí, con un aspecto demasiado vivo?
No pude pensar más cuando el Carnotaurus encontró una abertura. Atacó hacia adelante, pero afortunadamente, Otis estaba preparado. Estaba en modo de pelea total. Nunca lo había visto así antes. Cuando el dinosaurio cargó, giró y lo golpeó con la cabeza. Un líquido rojo comenzó a caer de la nariz del Carnotaurus. Gemió de dolor y dio un paso atrás. Otis vio la oportunidad y cuando el depredador retrocedió, embistió contra él, sus cuernos desgarrando el pecho de la bestia. El Carnotaurus gritó cuando el toro se giró para enfrentarlo de nuevo. Luego, después de una breve pausa, dio un paso atrás. Luego, otro. Y luego, con su siguiente paso, perdió el equilibrio por un momento. No hizo falta más que eso para que Otis cargara contra el Carnotaurus. Y entonces, mientras empezaba a vitorear, Otis levantó victoriosamente la cabeza para la reverencia asesina. El dinosaurio dio un paso hacia un lado. Cuando el toro corrió a su lado, intentando girar, el Carnotaurus le golpeó la cabeza con la suya. Luego, cuando el impulso y el empujón hicieron que Otis cayera al suelo, la bestia pasó por encima de él y le destrozó el cuello con una mordida masiva. Con los últimos gritos de Otis en mis oídos, finalmente salí de mi estado congelado y corrí hacia la casa mientras el Carnotaurus daba el primer mordisco a su presa. Tras entrar en casa, corrí a la sala y empecé a registrar frenéticamente los cajones. Sabía que debía de quedar algo de la munición de caza del abuelo. Por fin, la encontré. Su viejo rifle colgaba sobre la chimenea y me temblaban las manos al levantarlo de la pared y cargar las balas. Sentí el arma fría y pesada en la mano al abrir la puerta principal y apuntar al dinosaurio que seguía devorando el cuerpo de nuestro querido toro. Ya sabes, cuando nunca has disparado un arma en tu vida, la mayoría de las veces fallas. Bueno, yo también fallé, pero como mi objetivo era tan grande, le di. El único problema fue que, en lugar de matarlo o incluso dañarlo, la bala solo enfureció aún más al Carnotaurus. Gruñó cuando la bala rebotó en una de las grandes escamas de su lomo y luego se giró hacia el lugar de donde provenían los disparos. Cerré la puerta de golpe cuando empezó a correr hacia mí y luego intenté pensar en algo. Instantes después, la puerta se abrió de golpe tras un golpe sordo y el dinosaurio agachó la cabeza, intentando entrar en la casa. Para mi fortuna, la puerta era demasiado pequeña para que pasara, así que gané algunos más momentos, mientras el Carnotaurus intentaba encontrar la manera de llegar hasta mí. Las mandíbulas se partieron a centímetros de mí, y un líquido rojo y saliva llovieron sobre mi chaqueta mientras corría a la cocina. Intenté abrir la ventana vieja, pero tras 3 intentos fallidos, simplemente lancé una sartén por ella. Salí y corrí hacia mi coche, que estaba aparcado en la entrada. Sentí un gran alivio al ver el motor arrancar, pero instantes después, oí pasos pesados acercándose. No había tiempo para pensar. No podía darme la vuelta, pues el Carnotaurus venía por mi izquierda. Simplemente eché a correr hacia el bosque. Por un momento, pensé que había escapado. El sonido de los pasos se apagó con el rugido del motor. Un animal de este tamaño no podría seguirme el ritmo. Giré al llegar al bosque para mantenerme en paralelo a la línea de árboles y no chocar con un árbol. Luego, por si acaso, miré al espejo. El Carnotaurus estaba a solo unos metros detrás de mí. Tenía las fauces ligeramente abiertas, mientras sus enormes patas traseras impulsaban su ágil cuerpo a una velocidad inimaginable. La bestia permanecía en silencio, concentrada únicamente en su presa. Intenté ganar velocidad, pero el barro y la hierba me frenaron demasiado. Pronto oí claramente los pasos y el jadeo del dinosaurio detrás de mí, acercándose cada vez más. Y entonces, el carro se sacudió muy bruscamente y decidí salir hacia el bosque, pero no vi la enorme rama con la que me golpearía unos segundos después. Lo último que oí fue un gruñido victorioso. No sé qué pasó después de esto.
Solo me desperté una hora después, en plena noche. Mi carro estaba destrozado. Esto es probablemente lo que me salvó. La única explicación que tengo es que corrí tan rápido hacia el bosque que, de alguna manera, el Carnotaurus no lo notó en la oscuridad y asumió que lo tenía todo. Ahora estoy de vuelta en la granja. El cuerpo de Otis está casi desaparecido. Estaba así cuando regresé. No vi ninguna señal del dinosaurio desde entonces, pero a veces, profundos rugidos resonantes se hacen eco desde las profundidades del bosque. Llamadas que ahora me di cuenta de que formaban parte de mi infancia. Solo que en ese entonces venían del granero a altas horas de la noche, mientras yo temblaba debajo de mis mantas. No sé cómo podré convencer a alguien de que esto es real. Revisé el granero. Nada, aparte de enormes trozos de carne podrida en el suelo. ¿El diario del abuelo? Ni una sola mención, aparte de ese artículo y quizás la foto. No puedo llamar a la policía ni a ninguna otra organización que conozca. No quedan huellas visibles después de la batalla. Supongo que tendré que ir a cazar un dinosaurio.